25 años proporcionando soluciones de medición de grado científico. Hoy estoy muy emocionado de compartir mi experiencia en radiancia en la medición de luz y color y hablar sobre cómo usamos esta tecnología fotométrica para simular nuestra propia visión humana para la evaluación más precisa de dispositivos iluminados. Así que aquí está la agenda de hoy. Comenzaré repasando la teoría básica de la luz y el color, comenzando con los fundamentos de qué es la luz. A continuación, hablaré sobre la cuantificación de la percepción visual humana. Hablaremos sobre algunos de los equipos que se utilizan, incluidos los fotómetros y los generadores de imágenes en color. Repasaremos las funciones de coincidencia de color CIE y hablaremos sobre cómo calcularlos. Valores de color coincidentes CIE. Además, tendremos un poco de tiempo al final para hablar sobre algunas aplicaciones de ejemplo que acompañan a los sistemas de medición de color Lighten que presentaremos. Para comenzar con la teoría de la luz y el color, ¿qué es la luz? La luz es radiación electromagnética hecha de fotones y usamos estos fotones para describir la energía o la longitud de onda de la luz. En la parte superior aquí, estamos viendo todo el espectro electromagnético desde los rayos gamma realmente energéticos. A la izquierda con una longitud de onda de menos de 1/10 de nanómetro hasta las ondas de radio con longitudes de onda realmente largas de hasta 1 metro que son muy bajas de energía. Hoy vamos a hablar de una sección muy pequeña en todo el espectro electromagnético y esta es la luz visible. Así que cuando escuchas a la gente hablar sobre la luz, típicamente esta sección del espectro electromagnético nos vamos a centrar principalmente en el espectro visible, es decir, de aproximadamente 400 a 700 nanómetros, y hablaremos un poco sobre las aplicaciones en el UV cercano y el IR cercano. Nos embarcamos en nuestro viaje de jurado de medición de luz y color. Voy a presentar el concepto de una distribución de potencia espectral, así que el gráfico que he mostrado aquí es uno que vamos a ver a lo largo de la presentación. Así que en nuestro eje X aquí tenemos la longitud de onda en nanómetros que va de aproximadamente 400 a 700 nanómetros. Nuestro eje Y va a mostrar la potencia relativa y el arco iris de gradiente. En el fondo se muestra solo con fines demostrativos, así que el color en el fondo corresponde aproximadamente al color de esa longitud de onda de la luz, por lo que una distribución de potencia espectral es una forma de definir la salida de luz de una fuente de luz y vamos a trazar algunos ejemplos para que puedas entenderlo. Primero tenemos D65 o la luz solar, que es muy amplia, ilumina una pantalla LCD azul, un LED rojo y, por último, un láser Gini. Entonces, cuando observamos estas distribuciones de potencia espectral una cosa que puedes notar es que hay algunas distribuciones de potencia que son muy amplias. Entonces, para la luz solar, que es blanca, tenemos salida en básicamente todas las longitudes de onda en el espectro visual, mientras que algo como el LED rojo es muy estrecho, por lo que solo estamos obteniendo salida de longitudes de onda entre aproximadamente 600 y 670 con un pico alrededor de 620 nanómetros. Incluso más estrecho que eso es un láser Gini, por lo que los láseres tienen una salida en una banda muy estrecha de longitudes de onda, por lo que esta es una distribución de potencia espectral. Y esta es una forma de definirla. Salida de luz de algo como una luminaria o una pantalla. Entonces, en la diapositiva anterior, HABLE con acento agudo sobre la distribución de potencia espectral, pero quiero poner eso en el contexto de la visión humana, que es parte de la razón por la que estamos aquí hoy. Los ojos humanos son realmente sensibles, en lugar de potenciar la distribución de potencia espectral solo vemos color y brillo, así que solo vemos el color y el brillo resultantes. Realmente no obtenemos ninguna información sobre la distribución de potencia espectral, así que lo que hacen nuestros ojos es que tenemos 3 tipos de conos, M y L, cada uno es sensible a un rango específico de longitudes de onda. Como mencioné antes, los conos en nuestros ojos suman toda la luz, por lo que no detectan longitudes de onda individuales, sino la suma de toda la luz en el rango de longitudes de onda a las que cada uno de los conos es sensible. Así que
Aquí abajo en la parte inferior tenemos otro tipo de distribución de potencia espectral aproximada. Así que esto muestra la respuesta de esos tres. Conos diferentes. Puedes ver que hay más para las longitudes de onda más cortas, el ESCO. En azul y el de pantalla para las longitudes de onda medias y más para la región verde, por eso está coloreado de verde y luego L para largo para las longitudes de onda más largas y está coloreado de rojo porque el rojo tiene longitudes de onda más largas, así que porque los humanos no resuelven la distribución de potencia espectral. Lo que puede ocurrir es que diferentes distribuciones de potencia espectrales pueden parecer iguales a nuestros ojos. Un buen ejemplo de esto es el blanco. Hay diferentes maneras de producir blanco. Una de ellas es una fuente muy amplia, como D65 o iluminar. También se puede tener un LED blanco, y una forma de hacer un LED blanco es con fósforo blanco. Aquí tenemos un pico en azul y luego una especie de pico gradual donde está el fósforo amarillo, lo que podría crear un tipo de LED blanco. También se podría tener un LED que tuviera primarios rojo, verde y azul que se mezclan para crear el blanco, cuando avanzamos en nuestro viaje hacia cómo perciben los humanos la luz. En color, una cosa a tener en cuenta es que lo que realmente necesitamos es el color resultante y no necesariamente la distribución de potencia espectral. Así que cuantificarla. Percepción humana es la razón por la que todos se unen a nosotros hoy. Solo quiero mantener el contexto. Todos nosotros aquí estamos fabricando productos que en algún momento serán utilizados por humanos, ya sea un teléfono celular, gafas de realidad aumentada, un tablero en un automóvil o iluminación que se colocará debajo de en el gabinete de la cocina. Nuestro mercado objetivo son los humanos. Sí. Nos preocupa el brillo o el color de algo. El juez será el ojo humano. Necesitamos diseñar un sistema de prueba que nos dé retroalimentación sobre cómo lo vería un humano. Lo llamamos percepción visual humana coincidente. Para ello, usamos la ciencia del fotómetro. La fotometría es la ciencia de medir la luz tal como la percibe el ojo humano. Esto nos mantiene dentro del espectro visible. Usamos la curva fotópica. La veremos en las próximas diapositivas. Además del árbol de Thomas, existe la colorimetría, la ciencia de medir el color tal como lo percibe el ojo humano. En las próximas diapositivas profundizaremos en cómo se puede aplicar. Necesitamos desarrollar un lenguaje para hablar sobre la luz y el color. No puedo simplemente decirte, este teléfono es bastante brillante, o, ese color es azul. Necesitamos un lenguaje, sí. Eres diseñador o ingeniero, ya sabes. Necesitas poder comunicar un verde a tu colega que está en otra oficina o se necesitan estándares sobre cuán brillantes pueden ser los faros y no podemos tener solo a una persona. Sally, que tiene el ojo que puede medir el verde y que va y lo mira. Realmente necesitamos escalar eso, así que lo que te voy a presentar es un lenguaje matemático que cuantifica el brillo y la variación de color como lo percibe un observador humano estándar. Así que sin todo esto, podrías tener preguntas como, bueno, ¿qué pasa si alguien es daltónico? O podrías haber escuchado sobre cómo algunas personas perciben los colores de manera diferente. En realidad, este es un constructo matemático que realmente busca un observador estándar, por lo que no va a tener en cuenta esas pequeñas variaciones de persona a persona. Hay muchos organismos de normalización que están encontrando formas de abordar eso. Pero a medida que aprendes sobre esto, simplemente ten en cuenta que este es un tipo de modelo general que, por supuesto, tiene sus limitaciones, pero uno de los principales beneficios es que es un estándar y puedes usarlo en diferentes laboratorios y continentes. Sí, así que como mencioné aquí, hablaríamos sobre la respuesta fotópica humana de cada longitud de onda y también sobre los modelos matemáticos para definir el color.
Aquí nuevamente tenemos nuestro confiable gráfico que va de 390 a 700 y en el fondo tenemos la distribución de potencia espectral de la luz solar superpuesta con la sensibilidad espectral del ojo humano. Esto nos dice que el ojo humano es más sensible al verde y al amarillo, y algo que va con eso es que está cerca de la salida máxima del sol, por lo que nuestros ojos son más sensibles donde recibimos la mayor cantidad de radiación. Cerca de la máxima eficiencia luminosa es de aproximadamente 555 nanómetros. Esta curva aquí se llama respuesta fotópica y, básicamente, significa que si tienes una luz azul, serás menos sensible a ella que, digamos, a una luz verde. Bien, hay mucho que hacer en esta diapositiva. Vamos a desglosar esto. En las próximas diapositivas, aquí lo que mostramos son las funciones de coincidencia de color CIE. Son una forma matemática de determinar la percepción humana del brillo y el color. Miramos este gráfico de nuevo. Tenemos la longitud de onda a lo largo del eje X y la potencia relativa a lo largo del eje Y. Tenemos los tres gráficos, la barra y la barra Z. Una cosa que pueden notar es que la barra Y es en realidad la misma que la respuesta fotópica, así que las tres curvas que usamos para determinar el color, una de ellas, la barra Y, también se usa para hacer la respuesta fotópica o de brillo general. Aquí a la derecha, esta es la tabla de colores CIE. Lisa entiende lo que vamos a lograr. Solo quería mostrar esta tabla aquí y algunas diapositivas posteriores. Voy a entrar en mucho más detalle sobre qué es esto si no lo han visto. Probablemente sepan que se ve muy diferente a las otras gráficas que hemos estado mostrando, pero el contexto de por qué vamos a cubrir esto en el próximo científico les dirá cómo usar las funciones de coincidencia de color CIE y la distribución de potencia espectral. Podemos terminar a la derecha con la tabla de colores CIE, que es ese modelo matemático al que he estado aludiendo. Pero lo primero que debemos hacer es discutir cómo obtuvimos estas curvas correctamente. ¿Dónde están estas curvas? Provienen de, por lo que esto sé, determinaron de diferentes maneras, pero una de ellas fue mediante un montaje experimental. Uno de los científicos involucrados fue James Maxwell, quien hacía pruebas de igualación de color, tomando observadores conocidos, dándoles un blanco brillante, un objetivo blanco, lámparas rojas, verdes y azules y permitiéndoles ajustar la salida de esas diferentes lámparas hasta que coincidiera con el blanco. Esto es una simplificación, pero a partir de esos experimentos se determinaron estas funciones matemáticas, que se definieron en el organismo CIE de 1931. Un organismo francés. No intentaré pronunciar el acrónimo. Pero de esto obtenemos estas curvas. Cuando se hace colorimetría, lo primero que se debe hacer es calcular el estímulo de prueba X, Y y Z y hacerlo matemáticamente. Se usan integrales, y en esta presentación hablaremos de cómo se hace eso también con equipos, con dispositivos de medición. Una vez que se tienen los estímulos de prueba X, Y y Z, se pueden combinar para obtener las coordenadas de color. Aquí abajo tenemos las coordenadas de color de 1931. Entonces, nuestra coordenada CX, que presentaremos en la siguiente diapositiva, es solo una combinación muy simple de estímulos X, Y y Z. Más adelante, como en el CIE de 1976, obtenemos las coordenadas de color U' y V', y esas son combinaciones más complicadas, por lo que hemos agregado algunos coeficientes diferentes para que el gráfico sea más justo y los colores. Más adelante, mostraremos una comparación entre 1931 y 1976 para mostrarles la diferencia entre ellos. Lo que me gustaría hacer ahora es mostrar un par de ejemplos de cómo pasamos de estas curvas de estímulo a esta tabla de colores CIE. Voy a dar una breve introducción a la tabla de colores CIE por sí. No la han visto antes. Antes mencioné que casi todos
Los gráficos que estaba mostrando tendrán longitudes de onda y luego intensidad relativa. Por lo tanto, la tabla de colores CIE no tiene su propio sistema de coordenadas. A lo largo del eje X, aquí tenemos la coordenada CX, que va entre 0 y 1 o un poco menos de 1, y luego la CY también va entre 0 y 1 y lo que te permite hacer es dar unas coordenadas, digamos 0,2, 0,3. Puedo definir exactamente ese color, así que este gráfico no habla del brillo, todo está estandarizado aún. Brillo normalizado, pero te permite describir un color, así que vamos a trabajar con un par de ejemplos, como dije en la última diapositiva. Lo que necesitamos para calcular Cx y Cy son nuestras curvas de estímulo de prueba que tenemos y ahora necesitamos saber algo sobre la fuente de luz, así que en este caso lo que queremos es la distribución de potencia espectral, así que voy a empezar con un LED azul, así que simplemente dibujando mi distribución de potencia espectral de un LED azul y ahora puedes verlo calculando la X mayúscula, la Y mayúscula y la Z mayúscula, así que mi X grande va a ser el área sombreada aquí con rojo, mi Y mayúscula va a ser esta pequeña franja aquí y la Z va a ser esta área realmente grande aquí, así que para este ejemplo vamos a usar una especie de flechas para representar el tamaño relativo, así que una flecha que apunta hacia arriba es dos flechas grandes que apuntan hacia arriba son realmente grandes, una flecha que apunta hacia abajo es realmente pequeña, dos flechas pequeñas que apuntan hacia abajo son realmente pequeñas, así que mostraré un ejemplo con Cx, por lo que nuestro estímulo de prueba X, que es el área delimitada aquí, es pequeño, nuestro Y es realmente pequeño y luego, en el denominador, obtenemos el componente realmente grande de Z, por lo que nuestra coordenada Cx será pequeña porque para el azul estamos dominados por el estímulo de prueba Z en el denominador. A continuación, calculamos Cy, por lo que el mismo denominador grande, pero la diferencia aquí es que nuestro componente Y es incluso más pequeño. ¿Ves cómo tenemos mucha menos área debajo del gráfico de barras y delimitado por la distribución de potencia especial del LED azul, así que haciendo el mismo cálculo aquí con pequeño, obtenemos que nuestro Cy es incluso más pequeño, por lo que para el azul, típicamente tanto Cx como Cy son realmente pequeños debido al componente Z. En el denominador Y, típicamente, la coordenada Cx es mayor que la coordenada Cy, por lo que esto nos muestra cómo para el azul llegamos aquí abajo en esta esquina inferior izquierda de la tabla de colores CIE, así que continuando con nuestro ejemplo, a continuación, miramos un LED verde, así que nuevamente, lo primero que debemos hacer es calcular nuestro pruebe el estímulo X, Y y Z y luego conéctelos a nuestra fórmula para Cx, así que aquí nuestra X es pequeña, tenemos nuestra Y en el denominador, así que este valor será pequeño y luego para Cy, el área debajo es más grande. Así que nuestro Cy es más grande que nuestro Cx y eso nos pone en verde. Dependo de usted, si lo desplazamos más de esta manera. Vendríamos aquí, pero este es un ejemplo de un LED verde, entonces probablemente ya lo esté entendiendo en este punto, así que ahora tenemos nuestro LED rojo, calculamos nuestro Cx y Cy, así que aquí nuestra X es más grande. Nuestro Z es realmente pequeño, casi no hay componente Z en absoluto, así que nuestro Cx es grande, nuestro Cy es diferente, el mismo denominador, pero tenemos una contribución un poco menor del verde, que será media, así que en este caso para el rojo, nuestro Cx es mayor que nuestro Cy y solo para redondearlo con blanco, así que tenemos la luz solar y para esto básicamente, las tres X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula, o pruebe el estímulo X, Y Z son aproximadamente iguales, así que eso nos lleva a nuestro Cx y Cy son cada uno aproximadamente un tercio, lo que nos coloca justo en el medio de nuestra tabla CIE, así que espero que lo que obtuviste de eso es que el punto blanco en el medio es donde se mezclan todos los colores y luego, cuando encontramos estas tres esquinas diferentes, simplemente depende de dónde se
Encuentra la distribución de potencia espectral, así que así es como puedes tomar una fuente de luz. En este caso, la información que teníamos sobre ella era su distribución de potencia espectral y a partir de ahí podemos calcularlas. Coordenadas de color, así que solo quería tomarme un minuto para hablar un poco más sobre la tabla de colores CIE, así que en esta tabla de colores puedes ver que en realidad solo tenemos coordenadas X e Y, por lo que toda la tabla de colores CIE es en realidad tridimensional y esta representación, por lo que en realidad, la Z saldría de la página hacia nosotros, por lo que este gráfico muestra una porción en 3 dimensiones donde estamos en el plano donde Cx más Cy más Cz es igual a 1, por lo que esta es una representación muy común del espacio de color, pero en realidad es solo una porción en un espacio de color tridimensional, por lo que todo aquí se llama espacio de color CIE y esto es cada color visible para el ojo humano está definido por las coordenadas Cx y Cy a lo largo del borde exterior. Aquí podemos ver números como 384, 95 y 20. Esas son longitudes de onda. Al llegar al borde de la tabla de colores CIE, ahí es donde se tendría una longitud de onda pura. Anteriormente, cuando mostramos que en láser, si lo graficamos, probablemente estaría aquí abajo, a lo largo del borde. Luego, al mezclar los colores, se acerca al centro. Y en el centro, cuando todos están igualmente equilibrados, es cuando se llega al punto blanco. Esto se llama el tipo de línea curva en el fondo. Este es el locus planckiano, y aquí es donde definimos la temperatura de color. Sí. ¿Alguna vez escuchas el término CCT o temperatura de color correlacionada? Es una forma de definir una fuente de luz blanca, así que puedes tener luz más fría, más azul, y en realidad se representa en temperatura y escala absoluta en Kelvin, y esta es una curva de radiación de cuerpo negro, así que tienes temperaturas más frías y más cálidas. Sin embargo, una cosa a tener en cuenta con la CCT. Conociendo la CCT, no hay suficiente información para decirte el color exacto, así que todo a lo largo de esta línea, por ejemplo, que esté etiquetado con 10,000, cada punto de color CIE que cae a lo largo de esta línea tendrá la misma temperatura de color correlacionada, así que si tienes Cx y Cy, puedes obtener el CCT, pero no puedes ir al revés. Pero en la industria de la iluminación, es una forma común de decirle rápidamente a alguien si es una luz cálida o fría, y también es algo que los consumidores de iluminación entienden. Así que si vas a tu ferretería local y estás mirando bombillas, normalmente te darán una temperatura de color en Kelvin, así que eso está a lo largo de esta línea. Aquí, y luego también habrás notado que hacemos este triángulo aquí. Así que este es un ejemplo de una gama de colores. Hay todas las formas diferentes, pero este es solo un ejemplo, y lo que hace una gama de colores es mostrártelos colores que se pueden producir con un dispositivo, pero esos primarios pueden crear. Así que digamos que tenemos una pantalla de teléfono y si la encendemos completamente en azul, medimos esta coordenada, completamente en verde, esta coordenada y completamente en rojo. Esta coordenada, lo que nos dice es que cualquier color dentro de este triángulo se puede producir mezclando estas coordenadas. Por ejemplo, no puedo crear un color aquí porque no está dentro de la gama de colores. No hay forma de agregar más rojo o más azul a este verde y llegar más arriba. Todo lo que puedo hacer es acercarlo al azul o al rojo. Por lo tanto, una cosa típica que se debe definir para un dispositivo o producto podría ser la gama de colores que tiene que producir. Y cuanto mayor sea la gama, más colores se pueden producir. Entonces, para ciertas industrias, expandir la gama de colores es una prioridad en la nueva tecnología de dispositivos, ya que los consumidores realmente quieren la mayor cantidad de azul y verde posible. Y también quería compartir esto. A veces, realizo seminarios en vivo y una pregunta que me hicieron la primera vez que lo hice realmente me llamó la atención, así que me gustaría compartirla. Estaba mostrando esto en un proyector y mencionaba que este juego de colores describe básicamente lo que el proyector podría mostrar. Alguien levantó la mano y dijo, bueno, sabes, en tu proyector me estás mostrando este verde.
Y esa es una gran pregunta porque es importante tener en cuenta que esto es una representación, así que probablemente no haya forma de que la pantalla de tu computadora, a menos que tengas una pantalla nueva realmente impresionante que aún no esté en el mercado, produzca esta pantalla. Así que cada vez que ves este gráfico, es una especie de representación para decir que esto es verde, pero realmente no hay forma de que un letrero impreso o algo que verías en tu monitor pueda mostrarte cómo se ve la pantalla. Pero es así, es importante comprender el sistema de coordenadas, así que, aunque no puedas señalar a alguien mientras hago esta pantalla, puedes decirle que lo haga del punto al punto 75 para que sepan exactamente de qué verde estás hablando. Así que, continuando hasta ahora, he estado hablando del espacio de color de 1931, pero también quiero presentar el espacio de color de 1976, así que este es el 1931 y voy a hablar del 1986 o puedes intentarlo y quizás recuerdes de unas diapositivas atrás donde tenía eso en la tabla de abajo que mostraba la diferencia entre 1971, 1967 y algo así. Por la noche, 1961 y 1976, y lo que cambia son los coeficientes. Pero esto era muy, ya sabes, x sobre x más y más c, pero se inclina un poco hacia el verde, tratando de hacer algunos experimentos recientes. Elipsis, así que las elipsis de McAdams las determinamos experimentalmente, tal vez 20 años después de la CIA, 20 a 30, y su manera de definir básicamente una diferencia apenas perceptible. Entonces, ¿qué tan lejos de un color que se denota por esos pequeños puntos en el medio de la elipse puedo llegar antes de que alguien note que el color ha cambiado? Y esto es importante porque sabemos que cuando fabricamos o hacemos algo no todo puede ser exactamente igual. Tiene que ser un poco diferente, pero ¿sabes que cuán diferente es? Está bien, y por supuesto volvemos al juez supremo de los humanos, así que en esta imagen podemos ver que mostramos estas elipses, en realidad se muestran 10 veces su tamaño, y esto es algo que verás comúnmente en la literatura. Simplemente porque si fueran su tamaño real de una elipse de McAdams, serían demasiado pequeñas para verlas, así que básicamente son 10 pasos o 10 veces su tamaño, pero crecen linealmente, así que puedes hacerte una idea, así que lo que quiero que te lleves es solo la diferencia de tamaño entre el azul y el verde, así que lo que sé supone que esto es arriba en verde, las de la abuela son 10 veces más que eso. Básicamente puedo llegar tan lejos, básicamente, antes de que alguien se dé cuenta. Por supuesto, es 10 veces eso, pero te haces una idea. Vera está abajo y mira, apenas puedo ir en absoluto y estos incluso se amplían 10 veces, así que digamos que estás tratando de hacer una especificación de falla. Realmente no tendría sentido en C y C, ¿por qué decir que tiene que ser, ya sabes, 0,002 o algo así? Tanto en verde como en azul, porque en verde eso podría ser demasiado estricto, ¿verdad? Básicamente estás diciendo que necesitas restringirlos para que sean realmente similares. Cuando podrías dejar que tu hélice, ya sabes, podrías dejar pasar mucho más y ni siquiera lo notarías en tu ojo, mientras que tal vez en azul necesitas ajustarlo mucho. Así que esta es una de las desventajas del 1931, que es el mismo, ya sabes, x más y más z, es que es como que está injustamente ponderado hacia la pantalla, así que para abordar eso. Esa fue una de las razones por las que fueron en lugar de esto, sí. ¿Por qué probablemente preparas? Así que quiero que ustedes noten todavía cómo hay cuanto más pequeña es toda la región verde y cuanto más grande es el azul, y lo hace más justo, así que lo que quiero decir es si estás hablando de que hubo un cambio de 0,01 en, ya sabes, tu primo B. Primo, esto en realidad tiene mucho más significado justo antes. Si dijera, hay un cambio de 0,01 en CXCY. ¿Eso es en verde? ¿Es eso en azul? Es muy diferente. Cualquier gráfico que uses usa muchos factores dependientes de la industria. Algunas industrias están muy dispuestas a usar U'V'. Otras, primero, usan los estándares de 1931 en el núcleo. Es realmente lo mismo porque usan el estímulo de prueba X, Y y Z. Es solo la matemática para calcularla. Fuente de coordenadas. Si vas a sacar algo de esto, quiero que recuerdes que si estás calculando las coordenadas, lo primero que debes hacer es calcular el estímulo de prueba X, Y y Z y luego, a partir de ahí, puedes averiguar qué K,
ya sabes, trazar, quieres usar. Así que por el momento, esto va a concluir nuestra sección sobre el color y voy a pasar al lenguaje de la luz, como mencioné antes. Todo de lo que estamos hablando no ha sido dependiente del brillo. Acabamos de hablar sobre el color, así que ahora quiero hablar un poco sobre el brillo y también quiero hablar sobre las unidades. Todo aquí se llama unidades fotópicas, lo que significa que está ponderado por la percepción humana del color del rayo. Lo primero que quiero comentar es el flujo luminoso, la forma en que me gusta hablar sobre estos diferentes lenguajes de iluminación es como un ejemplo de ser un diseñador de iluminación y crear una fuente de luz. Una de las cosas que me podría interesar de esta bombilla que estoy creando es la cantidad total que sale de ella. Este es el flujo luminoso. Aquí es donde simplemente sumamos todo y obtenemos un número que son los lúmenes. Eso es, por supuesto, muy interesante, pero va a ser diferente. ¿Estoy diseñando un foco o estoy diseñando algo realmente amplio? Los lúmenes totales no me lo van a decir. Lo siguiente que me va a importar es la intensidad luminosa. Esta es la cantidad de luz emitida en el rango de un ángulo tridimensional. La unidad aquí es candela y la intensidad luminosa típica es una distribución que a veces se puede reportar como un número como la intensidad máxima limitada, pero en realidad es una distribución que muestra cómo la luz pasa por el tobillo. Lo siguiente es la iluminancia, estos son lúmenes por metro cuadrado, esta es la cantidad de luz que incide sobre una superficie, así que soy el mismo diseñador de iluminación, ya sabes, ya sabes, conozco mis lúmenes totales, conozco mi gráfico, pero ahora podría importarme, está bien, si pongo esto en una sala de conferencias o en un hospital, ¿cuánta luz caerá sobre la mesa y cuánta luz caerá en el suelo? Esta es una medida de iluminancia, así que esos primeros tres flujos luminosos, intensidad luminosa e iluminancia, todos ellos hasta ahora solo describen la fuente de luz en sí, así que en ninguna de ellas había un observador, estas son solo propiedades de la fuente de luz que puedes definir por sí sola. Sin embargo, el siguiente, la luminancia, es la cantidad de luz emitida por una fuente de luz o reflejada desde una superficie en una dirección dada, así que esta es la unidad de luminancia en la que pensamos más comúnmente. Cuando pensamos en qué tan brillante es la pantalla de esa computadora portátil, qué tan brillante es que la TV lo vamos a hacer en luminancia o candelas por metro cuadrado. Y en este pequeño dibujo tenemos un observador aquí, así que estos son los 4 pilares principales del lenguaje de la luz y puede que hayas notado que todos son muy similares en nombre, muchos muy similares a medida que empiezas a trabajar más o tal vez ya lo estás haciendo todo el tiempo midiendo la luz en color. Una cosa que encontrarás es que el término, por ejemplo, intensidad se usa mucho cuando la gente se refiere a luminancia, así que podrían decir ¿cuál es la intensidad de esa pantalla? Cuando en realidad no se refieren a intensidad porque la intensidad es de una fuente puntual que te dice luz en una dirección, no es realmente qué tan brillante es esa pantalla, así que una cosa que recomendaría es si alguna vez estás hablando con alguien y quiere que midas, ya sabes cuando están diciendo ya sabes cuál es la intensidad, realmente intenta entender el contexto de lo que están midiendo para que sepas si les importa lo que ve un observador o si realmente les importa la fuente de luz en sí misma, así que el lenguaje de la luz puede ser un poco confuso, pero en realidad hace mucho sentido y cuando piensas en esto, ya sabes, ¿es esto lo que quiero? Esta cantidad estoy tratando de describir una fuente de luz o estoy tratando de describir una fuente de luz o algo que está siendo visto por una persona, puede ayudarte a determinar qué unidad medir. Y luego, una última cosa en esta sección que quería dejarte es que hasta ahora hemos estado hablando mucho sobre fotometría, así que sabes, ponderado por la respuesta humana. Solo quería arrojar aquí las unidades radiométricas, así que flujo luminoso tenemos flujo radiante o watts, intensidad luminosa o intensidad radiante. Watts, primero los ingredientes de irradiancia radiante, así que sabes con todo esto. Puedes hacerlo sin esperar por el ojo humano y lo hacemos para aplicaciones como infrarrojo cercano y EOUV. Solo quiero mostrarte que existen tanto las unidades temáticas como la radiométrica, que es toda la radiación. Bien, hasta ahora he hablado mucho sobre. Espero darte una base muy sólida sobre la medición de la luz utilizando principios fotométricos. Pero ahora queremos ir a los sistemas de medición de luz y color, ¿verdad? Porque obviamente no estás en el laboratorio haciendo integrales a mano como te mostré.
Como lo establecimos desde el principio, el propósito del seminario web de hoy son las mediciones centradas en el ser humano. Queremos saber cómo los humanos perciben el brillo y el color. Hay muchos instrumentos diferentes en el mercado que pueden ayudarlo a hacer esto. Algunos de ellos incluyen medidores de iluminancia. Puede ver una imagen de uno aquí. Son medidores que generalmente se sostienen con la mano. Si alguna vez va a una sesión de fotos, puede ver a un fotógrafo caminando y colocándolo para decir básicamente cuánta luz está cayendo. Luego hablaremos sobre medidores de luminancia, espectroradiómetros de imágenes de color directo. Y, en imágenes de color, haremos una comparación. Primero, comenzaremos con cómo miden el color. En la parte superior, tenemos la diferencia entre el color directo y la imagen, que veremos a continuación. Y luego, en el lateral, la idea de color inmaduro versus espectroradiómetro. Cuando hacemos colorimetría, lo que hacemos es usar un sistema basado en filtros. Hay una diapositiva que mostraré a continuación. Un poco más de detalle, pero básicamente con imágenes en color. No somos la principal diferencia aquí, es compararlas con espectrómetros, así que cuando tenemos un espectrómetro, una forma de hacer esto es tener un elemento dispersor, que luego descompone la luz en sus longitudes de onda separadas con una matriz de detectores, así que con un espectrómetro podemos medir esa distribución de potencia espectral. Pero como hemos discutido antes, en realidad no necesitamos la distribución de potencia espectral. La distribución de potencia espectral nos da información más que suficiente, así que en su lugar, lo que podemos hacer es para calcular el color. Necesitamos obtener nuestra X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula, también llamada estímulo X, Y y Z, así que básicamente, ¿cuál es la respuesta total a través del filtro X o el filtro rojo, el verde y el azul? Anteriormente, cuando usaba estos filtros, los tratábamos como integrales, así que básicamente teníamos la distribución de potencia espectral y estábamos integrando o sombreando bajo la curva de luz que pasaba a través de esos filtros, así que en el equipo, no estamos sentados haciendo integrales, en realidad usamos filtros físicos, así que en un sistema emisor de color, en realidad tienes filtros como filtros absorbentes de vídeo que dejan pasar la luz de acuerdo con estas curvas, así que empiezas apuntando tu sistema emisor de color al dispositivo bajo prueba para que entre toda la luz y luego se necesitan 3 exposiciones subsiguientes. Primero, toda la luz pasa por el filtro verde. Y ahora sabemos cuál es nuestra I mayúscula, entonces, ¿cuál es la cantidad total de luz que pasa por este filtro? Bien, esta curva de estímulo de prueba. Luego giramos esta rueda de filtros y tomamos otra exposición a través del filtro X y ahora sabemos nuestra X mayúscula, cuánta luz pasa por esa curva de estímulo de prueba y, por último, hacemos lo mismo con Z, así que los sistemas calorímetros, en lugar de medir la distribución de potencia espectral, que es información que no necesitamos toda esa información, en su lugar, podemos simplemente averiguar nuestro estímulo de prueba X, Y y Z usando un sistema de filtro y, de nuevo, también tenemos el filtro fotópico que discutimos y luego los 3 filtros de estímulo de prueba, así que esa es la principal diferencia entre la colorimetría y el espectroradiómetro. El siguiente tema del que queremos hablar es el punto versus la imagen, así que este podría ser un poco más intuitivo sobre lo que eso significa, así que los emisores de color puntuales o el espectrómetro puntual son solo mirar un punto a la vez. Mientras que la imagen se ve en una matriz completa, así que si solo quisieran hacer 9 puntos para un sistema de puntos, necesitarían moverlo y para un sistema de imágenes podría hacerlo todo a la vez. Las ventajas aquí realmente son brindarle valoración con un sistema de imágenes, puede medir la uniformidad, buscar diferentes defectos, píxeles y manchas. Hago cosas como medir múltiples matrices de puntos como una matriz de LED o un panel de micro LED y hacer análisis avanzados. A la derecha, de hecho. Por primera vez, les muestro algunos resultados que pueden obtener de un parámetro de imagen, pero una cosa que quiero señalar es que este tipo de azul púrpura que ven es en realidad una escala de falso color de luminancia. Sé que es un poco más pequeño, pero básicamente el púrpura es azúcar y el rojo es más brillante, así que cuando toman estas imágenes de luminancia pueden ver rápidamente ¿dónde están los puntos brillantes?
pero no es una imagen de arco iris, es solo un falso color de luminancia ahí. Luego también lo que están viendo aquí es solo un análisis y hablaré de eso aún poco más adelante buscando 4 manchas y similares, así que un breve apéndice a los sistemas de imágenes. Los sistemas de imágenes se basan en el tipo de trabajo que es este. Sensor de imágenes. Tenemos un pequeño diagrama que muestra cómo hacer zoom sobre un área y mirar un píxel. Cada píxel es un fotodiodo fotosensible que puede tomar la luz entrante y convertirla en una señal eléctrica que luego podemos correlacionar con un valor de luminancia mediante calibración. Cuando miras los sensores de imágenes, hay algunas características importantes que voy a mencionar brevemente. Una de ellas es la resolución, o especialmente la resolución espacial, que determina tu capacidad para distinguir detalles finos. Aquí tienes un ejemplo de haber medido un teclado completo con una resolución de 1 megapíxel, es decir, uno para todo el teclado frente a una resolución de 29 megapíxeles. Así es. Como puedes ver, muchos más detalles dentro de la tecla R. Y de nuevo, esta es una imagen de color falso. Este tipo de verde es más brillante que el púrpura de fondo. Eso es lo que significan los colores. La alta resolución es especialmente importante cuando buscas variaciones de contraste muy pequeñas. Queremos obtener tantos píxeles del sensor de imagen como sea posible, por lo que para encontrar defectos a nivel de píxel en la corrección de las pantallas es importante tener tantos píxeles del sensor como sea posible. Otra cosa importante con las características del sensor de imagen es el rango dinámico, que en su núcleo y el rango NAME, que es la relación entre la señal máxima posible y el nivel de ruido en una medición que generalmente se mide en decibelios, que es una escala logarítmica. Aquí a la derecha, que tiene un par de pequeñas caricaturas, pero si vemos, por ejemplo, si esta línea verde fuera nuestra medición, podríamos preguntarnos, ¿oh, es este un píxel brillante como tú? Signo de apertura de interrogación. Algo está sucediendo aquí, pero si nuestro ruido es realmente grande, nuestra señal podría no tener ese bulto allí, así que para que sepamos algo significativo sobre estos datos, no podemos tener ruido que esté en el mismo orden que nuestra señal, así que esto es especialmente importante cuando buscas diferencias realmente sutiles, así que esta es solo una pequeña diapositiva ilustrativa que muestra que tenemos nuestra imagen original que se muestra, para que puedas ver en tu pantalla. Hay una diferencia, hay estos círculos que son un poco más oscuro que el fondo, añadimos una pequeña cantidad de ruido, es difícil de ver, pero si añadimos aún más, se vuelve casi imposible de distinguir. Además, si tienes una imagen ruidosa, realmente no te beneficia tener una resolución más alta. Sí. Tienes ruido, es como si estuvieras limitando la resolución de tu imagen. Y para hablar brevemente, hay muchos tipos diferentes de ruido. Solo quería presentar uno aquí y uno de ellos es el ruido oscuro o térmico. Esto es cuando tenemos electrónica. Básicamente, lo que intentamos medir son los fotones que se convierten en electrones a través del efecto fotoeléctrico. Pero a veces obtenemos electrones que se miden aunque no sean de la muestra. Eso se llama ruido oscuro o térmico. Por lo tanto, queremos, por supuesto, mitigar esto y abordarlo. Lo hacemos de diferentes maneras. Una de ellas es enfriar la cámara. A la izquierda. Solo voy a hacer un gráfico de temperatura en el eje X y en el Y, y está en escala de grises. Básicamente, sí, esto aumenta la corriente oscura. Temperaturas y una de las cosas que hacemos es enfriar la cámara para reducir la corriente oscura y luego también vamos un paso más allá y básicamente tomamos un marco oscuro que es donde tomamos una medida con el camino óptico bloqueado y lo restamos píxel por píxel para que básicamente sepas que esta es una señal que estamos recibiendo cuando no está midiendo nada, eliminémosla y también puedes promediar varias imágenes para reducir los efectos de ruido. Muy rápido, solo quería hablar un poco sobre un color de imagen en Matera, así que este es un producto de radiancia aquí, hicimos en la parte frontal y la lente controlada electrónicamente, así que uno de los beneficios de esto es que el sistema se puede calibrar para cualquier distancia de trabajo. Antes de que tuviéramos lentes electrónicas,
Tenías que decirnos, oye, quiero esto a 1 metro, 2 metros, pero ahora está calibrado para todo, así que si lo vas a usar para varios proyectos o aún no conoces tu distancia de trabajo, no tienes que saberlo antes de comenzar y luego, prueba los filtros de estímulo de precisión, así que lo que hacen estos filtros. Y de lo que HABL con acento agudo un poco antes es que tenemos la luz que entra en la lente, pasando y luego tenemos esta rueda de filtros que gira, así que cuando tomas una imagen, en realidad se expone a través de cada uno de estos 4 filtros y los combina para crear una imagen que puede darte el color CIE para cada píxel individual. Además, dentro de una imagen en color, puedes tener filtros de densidad neutra. Me gusta pensar que algunos de estos eran solo gafas de sol para la cámara, así que sí. Estás midiendo algo que es realmente brillante, puedes ponerle delante un filtro que sea neutro en las longitudes de onda, pero que reduzca la luz para dejar pasar solo el 10% o el 1% de la luz y luego se calibra para que obtengas el resultado real. Y luego, en la parte posterior, tenemos un sensor de imagen en escala de grises que se enfría a 5 grados. Sí. Aquí tenemos ese vacío. Y bien, con solo unos minutos restantes. Fue un poco rápido porque me tomó un poco más de tiempo. Una cosa que quiero decir es que casi todas las aplicaciones de las que voy a hablar aquí tienen su propio seminario web, así que si piensas, oh, hombre, realmente desearía que Shannon hubiera hablado más sobre las pantallas, son símbolos retroiluminados. Ya sabes, no dudes en visitar nuestro sitio web o puedes enviarnos un correo electrónico para preguntarnos si puedes recomendar un seminario web. Estaremos encantados de hacerlo. Dicho esto, vamos a sumergirnos directamente en las pantallas. Las pantallas son algo así como lo que es Radiant, es conocido por ser una de nuestras mayores fortalezas y algunas de las pruebas comunes que realizamos. Mira, estás buscando solo diferencias de brillo y color, nuevamente falta de uniformidad, así que tu pantalla tiene un color diferente en la parte inferior y superior, buscando defectos de píxeles y líneas. Y, nuevamente, todas estas pruebas de pantalla se pueden hacer a nivel de la unidad de retroiluminación, a diferentes niveles de componentes una vez que esté completamente ensamblada, por lo que habrá ciertas pruebas, como por ejemplo, la prueba de brillo. El brillo es algo que vemos como un efecto no deseado que surge del revestimiento antirreflectante, por lo que la prueba de brillo sería algo que harías al final, mientras que tal vez algo como una prueba de defectos de píxeles o líneas podrías hacer muy temprano en la unidad de retroiluminación, así que sí. Encuentras algunos defectos de píxeles o líneas que no se pudieron corregir. Podrías encontrarlos allí antes de continuar y agregar todos los demás componentes. Fuga de luz, así que sabes, viendo los LED a lo largo del borde, imperfecciones de Murrah. Imagen pegada, entonces, la imagen se conserva después de haberla cambiado, y luego, prueba del ángulo de visión, así que una cosa por la que Radiant es definitivamente conocido es nuestra capacidad para hacer mediciones de Murrah, así que esta es una imagen de la pantalla que hemos mostrado algunos colores falsos. Así que lo hemos dividido en regiones y está señalando diferentes áreas y dando la diferencia apenas perceptible para que pueda proporcionar datos repetibles y cuantificables que pueden permitirle establecer aprobados y reprobados para, ya sabe, el tamaño de un golpe, la ubicación de la mancha y todos los diferentes parámetros. Además, podemos encontrar defectos como píxeles muertos, partículas en el exterior real de una pantalla o defectos de línea. Aquí hay solo un ejemplo ampliado. Y encontramos que había un grupo de píxeles muertos aquí. Y también en los últimos años, especialmente, ha estado realmente a la vanguardia de las nuevas tecnologías y creando nuevos sistemas de medición en torno a ellas. Hoy nos centramos mucho en medir la luz y el color, pero también hacemos muchas cosas interesantes con diferentes lentes que no tocamos hoy, por ejemplo, para el ángulo de visión. Tenemos una lente Cana-Scope. Nuestra lente Cana-Scope usa óptica de Fourier para básicamente mirar un punto de medición y luego convertir la luz desde diferentes ángulos en un gráfico. Así que este es un ejemplo de lo que obtendría de una medición de escape convencional. Ángulo de visión, por lo que esto es especialmente importante en algo como la automoción, donde se va a mirar la pantalla desde un ángulo. Lo siguiente es la corrección o LED, por lo que esto es algo realmente emocionante en lo que hemos estado involucrados, donde con LCD antes, sí. Tenías, ya sabes, variación de píxel a píxel, no había mucho que pudieras
hacer al respecto porque tenías una unidad de retroiluminación en la capa LCD y realmente no podías controlar un píxel individual, pero con OLED y también micro LED, cada píxel es su propio emisor, por lo que si necesitas que un píxel sea más brillante o de un color diferente, puedes entrar y cambiarla configuración de ese píxel. Esto permite, ya sabes, aumentar el rendimiento y simplemente hacer un mejor producto en general. Para hacer eso, realmente hemos estado superando los límites de lo que podemos hacer con la resolución para medir dispositivos de resolución cada vez más alta. A continuación, tenemos la capacidad de medir auriculares AR y VR, por lo que con este tipo de dispositivos, las lentes estándar no funcionan ya que la pupila está demasiado atrás en la lente y corta el campo de visión, por lo que hemos desarrollado nuestra propia lente que tiene la apertura en la parte frontal para medir auriculares AR y VR. También se utiliza mucho la medición de pantallas de visualización frontal, es decir, se mide una imagen virtual. Aquí, en realidad, no se mira hacia afuera y se ve una pantalla, pero si el ojo está en la posición correcta, se puede ver una imagen proyectada. También tenemos tecnología para medirla distancia a ese plano para cumplir con los estándares SAE. También tenemos herramientas para medir la intensidad luminosa de los dispositivos de detección de infrarrojos cercanos para el control de gestos y, por último, la medición de capas antideslumbrantes, como el brillo de los símbolos retroiluminados. Todo lo demás que he mostrado hasta ahora con pantallas, pero también podemos hacer otro tipo de pantalla, como la de booster, como el tablero de un automóvil. O algo así. Aquí no tenemos un rectángulo bonito, necesitamos hacer mediciones de luminancia de estos pequeños iconos. Esto es algo que podemos hacer con nuestras herramientas, como se puede ver, con esto, tomando un medidor puntual, pero mi punto es que no es realmente factible ni realista. En cambio, si se toma una imagen aérea,